Damos gracias a Dios. Buenas tardes, Iglesia Chulavista. Estamos reunidos para aprender la palabra de Dios. Estamos reunidos para ser edificados en los principios y valores, estatutos que Dios estableció para nosotros. Acuérdense que la palabra de Dios no son términos, no solamente conceptos que están ahí plasmados para saber su significado, sino son términos, son principios que usted y yo debemos de conocer. ¿Para qué? Para atesorarlos en nuestro corazón. Eso es precisamente lo que significa guardar la palabra de Dios, atesorar en nuestro corazón para obedecerla. Seguimos con el tema que Dios estuvo hablándonos esta semana, y quiero que le ponga ahí en base de pregunta. Quiere saber el nombre de la predicación de esta tarde, y es algo que todos nosotros en un momento quizás cuestionamos, y mucha gente sigue cuestionando y no se acerca a Dios porque hay cosas que le impiden. Y precisamente hoy vamos a descubrir precisamente eso que nos impide acercarnos a Dios en un momento determinado, o que nos impedía a usted y a mí acercarnos a Dios. Y esa pregunta es: ¿por qué debe ser así? Y es algo que no entendemos al principio, es algo que hasta evadimos, y que hasta nos hace alejarnos o nos impide acercarnos a Dios. Es un cuestionamiento: ¿por qué debe ser así? Hoy en esta tarde vamos a ver 3 pasajes bíblicos, mucha palabra, porque la palabra de Dios es la que nos explica. La palabra de Dios, Dios en su palabra es el que nos instruye y nos, con su voluntad, ¿verdad?, nos hace que tomemos decisiones pues en su voluntad, en el conocimiento de Él, para caminar en Él, en sus caminos, que es angosto, y que descartemos tomar la opción del camino ancho y espacioso. Así es de que, ¿por qué debe ser así? Hoy vamos a ver precisamente en la propia palabra de Dios, en ese conocimiento que Dios nos da, en Mateo 19, 16, 23. Usted lo va buscando, anótenlo para que lo vaya buscando. Mateo 19, 16, 23. Marcos 2, del 1 al 12. Y también 2 de Reyes 5, del 1 al 14. Hoy vamos a hacerlo diferente. Voy a, por llamarle así, a exponer el porqué de esta predicación, el por qué es necesario que conozcamos de la respuesta a esta pregunta de por qué debe ser así. Mucha gente despectivamente o no conoce por ignorancia, por desconocimiento, no conoce por qué al ministro cristiano evangélico, porque predicamos la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, no todo es la palabra de Dios, son las buenas noticias de Dios. Pues no sabe por qué nos dicen pastores, ¿no? Porque un pastor cuida de un rebaño. Es una analogía, es un ejemplo del trabajo que se hace, ¿verdad? Que el pastor cuida un rebaño. Lo cuida celosamente, da su vida por las ovejas, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Esto es, nosotros invertimos la vida para que las ovejas permanezcan en el camino del Señor, y no solamente las ovejas permanezcan en el camino del Señor, sino también las que no son ovejas sean verdaderamente convertidas en hijos de Dios. Acuérdense que una cosa son creación de Dios y otra cosa son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que admira y permanece y recibe todo lo que el Padre, en este caso el Padre Celestial, quiere brindar a sus hijos. Entonces, esas ovejas que no tienen pastor porque no han querido ser instruidas, es a lo que le predicamos también nosotros. Las que deseamos que se conviertan de todo su corazón al Señor. Pero muchas de ellas precisamente tienen este cuestionamiento, y en un sentido de reto muchas veces, ¿no? ¿Por qué debe ser así? Quiero comentarle, antes de pasar a estos pasajes bíblicos que le dije de Mateo, de Marcos y 2 de Reyes, quiero comentarle y preguntarle lo siguiente: ¿cuántos de nosotros ya hoy como creyentes
sabemos que las cosas deben de ser a como Dios lo estableció y no como pensamos nosotros que deben de ser. ¿Cuántos de nosotros también sabemos que el hombre por todas las generaciones ha querido tomar el lugar de Dios? ¿Cuándo se toma el lugar de Dios? Porque a lo mejor usted dice, se me hace un poquito raro ahí la frase, pero déjeme hacerla claro. ¿Cuándo queremos tomar el lugar de Dios? Cuando se nos dice que si no eres, porque personas quieren tomar precisamente el lugar de Dios, cuando se nos dice que si no somos de tal o de esta religión, entonces no estamos en el camino correcto. No estamos en el camino correcto. Ahora, nunca perdamos, iglesia, esta perspectiva. Hay personas que dicen, es que tienes que convertirte a mi religión, si no, no eres salvo. Esto es algo que es incorrecto. Es algo que debemos nosotros enseñar de la manera correcta. Y esta es la religión oficial de Dios, ¿no? Y le ponemos una denominación, le ponemos un nombre, y que si no eres de este lugar, de este grupo, ya no eres salvo, ya no eres hijo de Dios. Como le digo, nunca perdamos esta perspectiva. Escuche bien lo que le voy a decir porque es muy importante, muy importante. En un momento determinado, cuando Dios así lo estipule, Cristo vendrá por su iglesia. Yo no quiero aseverar como muchos dicen, Cristo viene pronto. No sabemos, si viene pronto se va a tardar. Desde los tiempos, ¿verdad?, de la antigüedad, en el tiempo de, por ejemplo, en donde dice segunda de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso se escribió ya casi 2000 años, 2020 años alrededor, no, 2030 años, qué sé yo. Bueno, sí lo sé, pero ahorita no vamos a sacar la cuenta correcta. Pero se escribió aproximadamente esta frase en el 70 después de Cristo. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos, pero de que Cristo vendrá y llamará a los que son su iglesia. Fíjese bien el término que voy a utilizar, fíjese bien la frase que voy a utilizar. Cristo vendrá y llamará a los que son de su iglesia. ¿Quiénes son estos los de su iglesia? ¿Acaso serán los que habitan la nación de Israel geográficamente? ¿Esa es la iglesia de Cristo? ¿Acaso serán algunos que se jactan de que son 1.329 millones de fieles, pero sus pensamientos y filosofías personales pues son muy distintas y están muy distantes de lo que Dios ha establecido? O sea, no son las cosas a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas personas que se acuerdan de Dios solamente para reclamarle, o para cumplir solamente por compromisos rituales establecidos, sin faltar, ¿verdad?, a eventos sociales en donde solamente asisten ahí, ¿verdad?, y poquitos al lugar donde supuestamente se debe dar un consejo de la palabra de Dios, pero ahí no asisten, pero a la fiesta, ¿verdad?, a donde le van a dar rienda suelta a sus pasiones, no, ahí se llena y llegan los gorrones, ¿no? Pero y piensan que eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Hace algunos ayeres, ya algunos 15 años, hace algunos años cuando nuestra hija cumplió 15 años, que fue una reunión familiar para darle gracias a Dios por su vida. Más de uno y varios se me acercaron y me preguntaron, oye, ¿y no va a haber ni siquiera cerveza en estos 15 años? Y yo le contesté, para ser un poquito prudente y respetuoso, ¿no?, de las personas. Digo, no, pues mi hija y sus amigos pues no toman, ¿verdad? No va a haber alcohol aquí, pues ellos no toman. Entonces, es la fiesta de ella para sus amigos. Nosotros estamos aquí solamente pues organizando su fiesta. Y algunos no duraron ni siquiera 1 hora y media y piensan que Cristo vendrá por ellos. Esa es la mentira en la cual mucha gente vive. Y se jactan, somos 1.329 millones en el mundo, la iglesia más grande. Iglesia esparcida en todo el mundo.
Cristo vendrá por los arrepentidos. Cristo vendrá por aquellos redimidos. Cristo vendrá por aquellos que fuimos lavados por su sangre y sabemos y reconocemos que no hay otro camino, otra verdad y otra vida sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos va a llevar al Padre. Cristo no va a venir por aquel que sigue en un círculo vicioso, ¿verdad? De que peca y se confiesa, peca y se confiesa, peca y se confiesa una y otra vez. Ahí en el cuartito, ¿verdad? En donde 1.310 millones de infieles permanecen en esa filosofía. Cristo no viene por esa iglesia, porque esa no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, le digo, está esparcida por todo el mundo, y no me refiero a una denominación, no me refiero a un grupo, no me refiero a un lugar, me refiero a aquella iglesia que está dispersa por todo el mundo y que donde quiera, en rincones del mundo, hay gente verdaderamente creyente, gente que todo su corazón es para Dios, cuyo celo religioso no es religioso, cuyo celo no es religioso, sino es un celo por la santidad de Dios. Mire, iglesia creyentes, estableció cómo son las cosas. Dios estableció cómo Él espera que usted y yo vivamos. Y como le digo, va a venir por su iglesia. Y a lo mejor usted se puede empezar a imaginar una congregación acá, una denominación acá. Pero Cristo sabe lo que es correcto, sabe lo que es verdadero y sabe lo que es falso. Cristo precisamente hace 2020 años aproximadamente vino a denunciar lo que era falso. ¿Para qué? Acuérdese las palabras que Él dijo: yo no vine para condenar al mundo, sino más bien vine a que el mundo sea salvo por mí. Cristo vino a salvar al mundo, no vino a condenar al mundo, vino a que fuéramos salvos en Él. Eso es lo que dice el Evangelio, eso es lo que dice su palabra. Y quizás, fíjese, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, quizás tomará de este grupo el 10%, y que de otro grupo tomará el 30%, y de otro grupo tomará el 60%, de otro grupo quizás el 80%. Pero ¿a quiénes son esa iglesia verdadera y genuina que se reúnen en diferentes lugares, pero que no importa el lugar, sino que el corazón que ha sido redimido, el corazón contrito y humillado de alguien que sí cometió errores, pecó, pero se arrepintió y sabe que no hay otra vida completa y plena sino solamente vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Por quiénes viene Cristo? Quienes estamos conscientes de ello y hemos comprendido que no es a nuestro modo, ni como piensan más de 1.300 millones de personas, sino que simple y sencillamente Cristo viene por aquellos que viven y glorifican a Dios obedeciéndole y haciendo las cosas al modo de Él. Los hombres en este tiempo y en los tiempos de todos los siglos, los hombres se sienten encumbrados de poder que ante Dios no tiene ningún valor, no es absolutamente nada. No olvidemos que la propia Escritura dice que somos polvo, o sea, más pequeños e insignificantes que una hormiga. Imagínese la hormiga o la pulga o la mosca sintiéndose lo más poderoso y sencillamente no van a hacer el insecticida y se acabó el insecto. O viene la raqueta, ¿verdad? Esas nuevas raquetas que le prendes y viene como raqueta matamosca y la pasa y ahí queda electrocutada la mosca, la hormiga, qué sé yo. Y se sienten lo más fuerte del mundo. ¿Qué pensaríamos nosotros de esa mosca si dice yo soy la más fuerte del mundo y luego con un raquetazo se acabó la más fuerte del mundo? ¿Qué pensaríamos? Pues decimos, ay, no puede ser. Imagínense, ¿no? Que haya una expresión de una hormiga, de una mosca, una pulga, ¿verdad? O una chinche. Yo soy la más poderosa del mundo. ¿Qué diríamos nosotros? Ay, no puede ser. Pues lo mismo dice Dios de nosotros. Que muchos nos encumbramos, muchos pensamos conducirnos como hijos obedientes a Dios y no como juniors, ninis. Entre estos dos hay mucha diferencia
Esa es la realidad. Nuestro Dios, iglesia, ya estableció los modos y las formas. Y esas formas son abundantes, ¿sí? Están explicadas en toda su palabra, son específicas. Esas formas que Dios estableció son muy claras, en las cuales usted y yo debemos de vivir, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que hemos comprobado que el Señor es bueno. Y es muy importante, diría yo, para enfatizar lo relevante y considerar que una frase que cambia el orden de las cosas es tan sutil y aparentemente insignificante. Mire, una sola frase puede ser tan sutil e insignificante, pero lo cambia todo, transgrediendo lo establecido por Dios. Porque no es, como le digo, al modo que nosotros deseemos, sino es al modo del Padre Celestial. Le voy a decir solamente una solamente. Lucas 2:14. Lucas 2:14 dice lo siguiente. Así, gloria a Dios en las alturas, dice cuando iba entrando, ¿verdad?, a su pueblo para, pues desafortunadamente, o cumpliéndose el plan de Dios, para ser sacrificado. Iba entrando ahí a Jerusalén y gritaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, buena voluntad ¿de quién para con los hombres? De Dios. Sin embargo, cada domingo en reuniones llamadas misas mencionan la siguiente forma. Usted ponga atención. Bueno, yo sé que no asiste. Bueno, si a usted asiste, ponga atención. Hay mucha diferencia en decir, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres, en el contexto haciendo referencia, buena voluntad de Dios para con los hombres, a decir, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En esta última frase, usted analícenla, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En esta frase, a quien se encumbre es al hombre. Y no es como lo estableció Dios, sino ya es como la religión lo ha tergiversado y lo ha establecido la religión. Eso es lo que debemos nosotros siempre ver. No es a nuestro modo, es al modo de Dios. Es como Dios lo estableció. Y nunca olvidemos y dejemos de poner en el lugar correcto y hablar y accionar como es debido. Vamos a pasar a estos 3 pasajes bíblicos que nos enseñarán cómo debe ser, o la respuesta, nos mostrarán la respuesta a esta interrogante que hemos hecho desde el principio. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser así? Muchas veces hasta reclamando, ¿por qué debe ser así? La respuesta es sencilla, porque así lo estableció Dios. Vamos al primer pasaje, iglesia. Vamos al primer pasaje. El primer pasaje de Mateo 19:16 se titula, o lleva, ahí le pusieron las ayudas, ¿verdad? Comentarios, el joven rico. Vamos a ver qué aconteció en esta historia que narran, donde principalmente Jesucristo está involucrado en esta historia. Y fíjense lo que dice Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esto es muy importante resaltarlo. La respuesta del Señor Jesucristo. Es importante esa respuesta. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le contestó el joven, versículo 18, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícilmente entrará un rico, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos.
Yo sé que usted está esperando un comentario, pero no lo voy a hacer hasta el final. Pero quiero que usted recuerde, yo sé que usted ha leído una y otra vez este pasaje bíblico, pero es importante resaltar y encontrar un común denominador en las actitudes de este personaje y los dos que vamos a ver a continuación. Entonces, este es el joven rico. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna, maestro bueno? Bueno, solamente Dios, ni uno solo. O sea, él diciendo, ni siquiera yo. O sea, nosotros sabemos quién es Jesucristo, pero en ese momento mucha gente no lo conocía. Él no se llevó la honra, él no se llevó la atención. Él vino ¿a qué? A exaltar al Padre, por eso lo hizo así. Pero le dice, los mandamientos no matarán. Pero encontró algo en lo cual él dependía. Algo en lo cual dependía. Vamos al siguiente pasaje bíblico. El siguiente pasaje bíblico es Marcos 2:1, que lleva por título a un paralítico. Otra vez Jesús entra en esta escena. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaba repleto ahí de personas que, no sé, quizás el 10, el 20, el 30, el 40, el 80 o el 90% quizás ya estaban interesados verdaderamente. Otros estaban espiando nada más, otros estaban ahí en el montón, como mucha gente también. A lo mejor esperando las despensas, quién sabe, ¿no? Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron, o sea, quitaron, hicieron un hoyo, un boquete en el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, escuche bien las palabras que le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Creo que se metió en problemas, no con la gente de buen corazón, no con la gente que estaba amando todo lo que él estaba haciendo o testificando, sino con los que creían que era el modo de ellos y no el modo de Dios. ¿Okay? Vamos a seguir. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, empezaron a pensar, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús luego que en su espíritu, o sea, sus pensamientos, que en su espíritu cavilaban esto en sus corazones, les dijo lo siguiente. ¿Caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, los que verdaderamente estaban confiando en la palabra y en los hechos que Jesucristo estaba haciendo en ese momento, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Sin embargo, los fariseos, los escribas y los religiosos de esa época empezaron a confabularse para afectar la vida de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe la historia. ¿Por qué empezó a tener conflicto Jesucristo con estos religiosos, con estos conocedores de la ley? Porque ellos estaban defendiendo a celos sus modos. Ellos estaban defendiendo con celo religioso lo establecido por los hombres y no lo establecido por Dios. No explico más. Voy al tercer pasaje bíblico, que al final vamos a encontrar respuestas verdaderas y que Dios nos va a hablar. Segunda de Reyes 5:1. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento
en donde tiene por título, ¿verdad? Ahí, Naamán es sanado de la lepra, o el general leproso es sanado de la lepra. Segunda de Reyes 5:1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, general del ejército, es decir, un importante varón, era varón grande delante de su señor, el rey, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Se habían tomado ahí en sus éxitos bélicos, por llamar así, y habían traído una muchacha la cual que venía de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, escuche bien, le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor, o sea, mi patrón, al profeta que está en Samaria. ¿Cuál era el profeta? Elías, perdón. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, ¿a quién le dijo Naamán a su señor? Pues al rey, su patrón, al rey. Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. También tomó cartas para el rey de Israel que decían así. Hubo un poquito de confusión, que no sabían de qué se trataba y cómo iba a accionar lo que esperaban que ellos recibieran beneficio para Naamán. Entonces se tomó también las cartas para el rey y así decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra, o sea, al rey de Israel. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Está confundido. Entonces él pensó algo ahí. Consideren esto y vean que él, el rey de Siria, busca ocasión contra mí. O sea, anda buscando y cómo meterse, ¿no? Entonces aquí estamos con Eliseo, perdón. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has rasgado? Ya sé cuál es la historia, pensó que tú le ibas a sanar. No, mejor dile que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Para que teman al pueblo de Israel, ¿no? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, o sea, sí, dile que venga. Y ahí venía Naamán, imagínense, lleno de lepra, que era una enfermedad incurable en aquellos tiempos, era una prácticamente epidemia o pandemia. Y pues no había cura, y él había perdido pues toda esperanza, pero un hombre valeroso, vamos a decir que tenía alto rango en el ejército. Entonces díganle que venga. Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, le manda un mensajero y le dice, ve, y le escribió, bueno, no le escribió, le manda verbalmente, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El profeta Eliseo le envía a un mensajero con esta instrucción: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y será limpia. Y Naamán se fue enojado, diciendo, escuche bien lo que dijo Naamán, he aquí, mira, yo pensaba lo que iba a hacer este profeta, no sabe quién soy yo, Dice, yo decía para mí,
va a venir, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, ¿verdad?, de la lepra, y la sanará la lepra. O sea, se fue enojado. ¿Por qué? Porque no fue a su modo. Porque no fue como él quiso que fuera. Sino que el profeta Eliseo mandó a alguien y le dijo lo que tenía que hacer: lávate, sumérgete 7 veces en el río Jordán y quedarás limpio. Tu piel será limpia, será restaurada, ¿no? Versículo 12: Abana y Farfar, ríos de Damasco. Bueno, esto es lo que dice Naamán. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Ah? Esa es la realidad. Más sus criados, bueno, iglesia, y no creyentes también, así actuamos de repente nosotros. Y hacemos la pregunta: ¿por qué debe ser así? Y reclamando como reclamó y estaba enojado. ¿Por qué debe ser así? Si aquí hay el río Abana y Farfar, que son ríos de Damasco y mejores que todas las aguas de Israel, si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, o sea, se regresó y se fue enojado. Más sus criados se le acercaron. ¿Cuántos dan gloria por la gente que está cerca ahí? Porque de repente en nuestros enojos, ¿verdad?, nos dicen: hey, espérate, es que las cosas no son así, tranquilo. No, es que ¿por qué debe ser así? ¿Y por qué no debe ser así? Bueno. Se le acercaron sus criados y se dirigieron a él con respeto. Y dice: Padre mío, así se dirigieron con él: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? O sea, si te pusiera algo difícil, así difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solamente te está diciendo: sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio? O sea, ¿qué te cuesta? Versículo 14: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado, iglesia? Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No sé si usted recibió el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. No sé si Dios está hablando ahí a su corazón. Pero le comento lo siguiente. En estos 3 pasajes bíblicos vemos y debemos de percibir que hay algo que impedirá siempre que hagamos las cosas tal y como las ha establecido nuestro Dios. Y desafortunadamente es algo que a mucha gente sigue teniéndoles esclavizados, y aún muchos que se dicen ser creyentes les impide este factor, vamos a llamarle esta característica, que impide seguir avanzando en el camino del Señor. Y que es necesario que comprendamos a plenitud. Muchas personas no han identificado y siguen, y hasta seguimos, cualquiera de nosotros batallando. Podemos caer en el supuesto si no lo tenemos bien identificado. Pregunto: ¿cuál es ese factor común denominador? ¿Cuál es esa característica que estos 3 individuos, quiénes son? Le comento y pregunto: ¿qué impidió al joven rico seguir completamente al Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que impidió? ¿Sabe qué fue lo que le impidió? Su dependencia, la dependencia que él tenía en lo que había logrado para sí. Y no quería separarse de algo que lo hacía sentir autosuficiente, que lo hacía sentir independiente,
de lo cual tenía mucho orgullo de ellos. ¿Cuáles eran? ¿Qué era eso? Sus bienes, sus posesiones, lo que él había logrado y que se sentía orgulloso de ello. Si él hubiera dicho, Señor, si todo lo que tengo es tuyo, solamente lo estoy administrando, entonces, Señor Jesucristo, eres un buen siervo. Eres un buen siervo. Quédate aquí y sirve a Dios de una u otra forma, porque Dios te ha dado mucho para que compartas con los demás. Porque sabes y te has dado cuenta que no es tuyo, sino es del Padre Celestial. Pero no lo hizo. Al contrario, se sentía orgulloso de sus bienes. ¿Qué impidió? Segundo caso. Ese es el del joven. Vamos a ir a la historia del paralítico. Y otras historias, porque vienen más historias en la Biblia, dando testimonio de lo que le estoy comentando hoy. ¿Qué impidió que los religiosos, los escribas, fariseos y conocedores de la ley, tan conocedores de la ley que hasta la enseñaban? ¿Qué fue lo que impidió reconocer el señorío de Cristo? ¿Saben qué fue lo que impidió? Precisamente el orgullo que les impidió, primero que nada, perder su autoridad, perder su imagen, reconocer que estaban equivocados. Ellos confiaban en la religión que habían poco a poco hecho a su forma de pensar, a lo que ellos deseaban. Esa religión la habían hecho a su humana voluntad, de la cual se sentían orgullosos porque estaban encumbrados en puestos de poder que nadie los debía quitar de ahí. Y el Señor Jesucristo era una amenaza para ellos. ¿Qué fue lo que entonces les pidió? Su orgullo. ¿Cómo me voy a mover de esto? ¿Cómo voy a reconocer que estoy mal? No puedo, porque si no, todo se nos viene abajo. Esa es la realidad. Esa es la realidad de eso. Tercer punto. ¿Qué impidió que Naamán al principio expresara sus argumentos propios para poder simple y sencillamente obedecer? ¿Qué fue lo que le impidió? Fíjese qué fue lo que dijo él. Y dijo, 2 Reyes 5:9, esas son las palabras de Naamán. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la ley. Pero dice, y Jehová su Dios, no mi Dios, entonces Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego reclama, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí estamos comprendiendo, iglesia? El factor que impidió que se dejaran, o sea, que él dejara hacer las cosas a su modo y rechazó el modo de Dios que representaba precisamente el profeta Eliseo, pues es simple y sencillamente el orgullo, el pensarse autosuficiente. No, si yo he ganado tantas batallas. Lo que le impidió precisamente fue, y esa fue su acción, cuestionar por qué debe ser así, rayando en la soberbia, pensando que Dios está para hacer lo que yo deseo. Por favor, iglesia, persona que me está escuchando, nosotros, creación de Dios, estamos y vivimos y debemos vivir para hacer las cosas tal y como Dios las estableció. Eso es mejor que tener religión, porque en la religión hago lo que yo quiero. En la religión ya creada y diseñada y establecida por los hombres, ya no es lo que Dios estableció, es lo que el hombre está estableciendo. Y lo que Dios estableció, lo estableció desde el mismo principio, desde el Génesis. Escuche bien lo que le voy a decir. Cristo vendrá un día por su iglesia.
Cristo vendrá un día por su iglesia. Cristo nos pedirá cuentas. Y cada día, usted lo sabe, porque ya se lo he repetido en varias ocasiones, cada día mueren más de 150,000 personas en el mundo. Hoy, en este día, en punto de las 12, de acuerdo a las estadísticas, más de 150,000 personas hoy murieron, personas por diversas causas. Y se llevan consigo, quizás la mayoría de ellos, su orgullo. El factor, escuche bien, el factor que sigue evitando que muchas personas se vuelvan de todo su corazón a su Creador. Y eso les impide hacer las cosas al modo de Dios. El orgullo. Naamán reconsideró, pero al principio fue su orgullo. El joven rico no reconsideró, se sentía orgulloso de sus cosas. Los religiosos que crucificaron al Señor Jesucristo no terminaron, ¿sí?, de perseguir al Señor Jesucristo hasta que acabaron con Él en la cruz. Todo porque se sentían encumbrados y orgullosos de su posición. Mi estimado oyente, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué debe ser así?, es porque simple y llanamente así lo estableció nuestro Dios y Señor, que es el creador de todas las cosas que vemos, que es el dador de la vida, de su vida, mi vida, la vida de todos. Pero es necesario, para ser verdaderos creyentes y pasar a ser hijos de Dios, es necesario morir al yo. Es necesario morir a nuestra autosuficiencia. Es necesario morir a nuestros dioses con D minúsculo, que dicho sea de paso, ¿por qué la gente se hace dioses con D minúsculo? Porque ellos hacen lo que se le ocurre al ser humano, ¿no? El ser humano dice, yo tengo un Dios y va a hacer lo que yo quiera. Y le piden y hazme este milagrito, ¿verdad? Es su Dios. No tiene evangelio, obviamente. Iglesia, hermanos, es necesario morir al orgullo y vivir en esta vida como Dios lo mandó. Vivir en esta vida como Dios lo diseñó. Vivir en esta vida como Él lo estableció. ¿Y qué fue lo que estableció Dios? Reconocer que somos pecadores. Hay gente que de repente ministramos y que abren los ojos. ¿Pero por qué dices que soy pecador? El orgullo. El orgullo impide reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer que somos pecadores. Reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Reconocer que es necesaria la justificación. Reconocer que es necesario hacer realidad en nuestras vidas el sacrificio del Señor Jesucristo y no verlo allá, sino hacerlo de nosotros porque lo hizo por nosotros. Pero para reconocer eso es necesario morir al yo. Es necesario morir al orgullo. Y alguno seguirá diciendo, ¿y por qué debe ser así? Porque así lo estableció Dios. Porque así lo decidió Dios. Simple y sencillamente. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos comprendido ese amor, Padre, que infinitamente derramaste sobre toda la humanidad. Gracias, Padre, porque en tu misericordia podemos nosotros encontrar respuestas a este cuestionamiento que quizás muchos hicimos y muchos siguen haciendo. ¿Por qué debe ser así? Porque eso es lo que tú diseñaste. Y para obedecerte cabalmente, con toda voluntad, con todo nuestro ser, de una manera plena, completa y voluntariamente, tenemos que morir al yo. Tenemos que morir al orgullo. Tenemos que decir que necesito total y absolutamente de la instrucción de mi Padre Celestial para poder caminar como Él lo diseñó, porque Él lo dijo y lo estableció, y es lo que me conviene a mí como suyo. Gracias, mi Dios, por enseñarnos. Gracias, Padre, por instruirnos. Gracias por tener paciencia con cada uno de nosotros. Te pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por habernos resistido a tu perfecta voluntad.
Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Iglesia, persona que me está escuchando, no luchemos más. Hagamos las cosas al modo de Dios y seamos iglesia del Señor. ¿Por qué debe ser así? Porque así lo estamos. Simple y sencillamente. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Mediten esto en sus corazones y que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Gracias.